estar mucho tiempo en un lugar no te garantiza que conoces y que sabes de qué se trata lo que estás haciendo. Muchas veces pensamos que estar en la iglesia nos garantiza que conocemos al Señor. Quédate con nosotros para que descubras cómo conocer a Dios. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que entraste al video. Bienvenidos a Puro Podcast. ¿Cómo estás, mamá? Súper feliz. Estamos en los estudios de Vertical Play estrenando una escenografía nueva. Esta gente tiene una capacidad increíble de crear espacios acogedores, hermosos y perfectos para la producción de los videos, y son una oración contestada para así nosotros. Realmente acá todo de alta calidad. Si vos ves, así que se ve lindo. Gracias a los chicos que están ahí detrás de cámara. Capos todito. Gracias, chicos. ¿Cómo te sentís, mamá? Bien, estamos felices de que, bueno, la semana pasada no pudimos lanzar video, tuvimos complicaciones de salud, pero felices de que por fin pudimos grabar de vuelta y poder compartir la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para cada uno de ustedes. Así y para mismo. nosotros también ha sido de edificación. Así es, y así como viste en el título, ¿cómo conocer a Dios? Es una pregunta que muchas veces se han hecho, y hay personas también que a veces creen que lo conocen. Y bueno, hoy, si vos querés saber cómo conocer a Dios, quédate hasta el final de este episodio porque tenemos un tema muy genial. Ay. ¿Sabes qué, mamá? La vez pasada estaba leyendo y estaba estudiando en el libro de Samuel y me encontré con un versículo que se puso así en letras rojas, grande. ¿Viste cuando tú estás leyendo y ese versículo que te hace ruido y te dice como mírame, léeme? Bueno, este versículo me dijo así: oye, estoy acá. Venía a leerme. Mira cómo dice en 1 Samuel 2:12. Dice: los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Yo estoy leyendo en la versión de la LBLA. Y mira cómo dice: los hijos de Elí eran hombres indignos y no conocían a Dios. En primer lugar, ¿quién era Elí? Elí era un sacerdote, un levita en ese tiempo que estaba para servir en el templo, para hacer todo lo que se tenía que hacer en el templo, que los sacrificios, que esto, lo otro. Era alguien, vamos a decir, en este tiempo sería, vamos a decir, un pastor. Claro. Que estaba ahí en la iglesia a cargo, y sus hijos habían crecido dentro de ese ambiente, en la iglesia, en el templo, en la casa de Dios, que aquí está el atrio, que allí está tal cosa. Pero sin embargo, fíjate cómo dice acá: no conocían al Señor. Wow. Y a mí me llamó tanto la atención porque yo dije, espera, ¿quiere decir que yo puedo estar toda mi vida en la iglesia? Crecer en la iglesia. Crecer en la iglesia y nunca haber conocido a Dios. Me dio miedo, che. Wow. Me dejó así como impresionado, porque vos decís, bueno, una gente que está todo el día en un lugar, Claro, que se supone que se adora a Dios, que se hace todo lo referente a Dios, y al final se diga, no conocían al Señor. tiene que ser muy duro haber crecido en un ambiente cristiano, haber crecido con rodeado de los sacrificios, de había muchos en ese momento, los hijos de Elí tenían que conocían muchas cosas, conocían muchísimo, tenían quizás mucho más información o conocimiento que gente que era parte del pueblo y que practicaba también las actividades del templo en ese tiempo. Pero ellos no, a pesar de que estaban ahí y de que conocían todo esto, ellos estaban lejos del Señor, su corazón estaba lejos del Señor. Así es, y en ese momento no todo el mundo tenía acceso al lugar santo, a tener una conexión directa con Dios, y ellos eran parte de eso, que tenían ese privilegio.
porque estaban dentro de una familia sacerdotal. Pero sin embargo, dice acá que no conocían al Señor. Estar toda la vida en la iglesia o en las cosas de Dios no me asegura de que yo lo conozca. Wow. Y cuando yo me quedé pensando en eso, dije, déjame buscar, indagar un poco más sobre esta palabra de conocer. ¿Qué es realmente conocer a Dios? Conocer, en el original que dice aquí, es la palabra yada y significa asegurar al ver. ¿Escuchá? Wow. Asegurar al ver se puede relacionar con la palabra observación, reconocimiento, comprender, conocido, conocimiento, considerar, descubrir, entendido. Wow. Entonces, si nosotros empezamos a reemplazar esta palabra en lo que decía, dice, y los hijos de Elí eran indignos. En otras versiones dicen impíos. O sea, que hacían lo malo. Eran personas, jóvenes malvados, que no reconocían a Dios, que no observaban a Dios, que no comprendían a Dios, que no consideraban a Dios, que no descubrían a Dios, que no entendían a Dios. Cada una de estas palabras están relacionadas con el conocer. Ahora yo te pregunto, ¿vos estás observando a Dios? ¿Cuántas veces has estado en un lugar y la presencia del Señor ha estado ahí y ha pasado por alto? Sí. Porque vos no lo observaste. Vos No no te te aseguraste al ver. No te detuviste, como mismo está diciendo. No te animaste a descubrirlo. Y cuando pensaba en esto, lo enlacé y Dios me hablaba. Si yo sentía como que venía así toda una lluvia de ideas a mi mente. Me hablaba con este versículo que está en Primera de Juan 2, el 3, el versículo 3 dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y a la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ahí te hace así en la cabeza. Ahora ve, vamos por parte con este versículo. Dice al principio: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. La palabra acá, cuando dice conocerle, viene de la palabra griego ginosko, la cual está relacionada, de escuchar con cuáles palabras: con notar, sentir, tener, entender, comprender y conocimiento. Fíjate, cada una de esas palabras están relacionadas cuando dice conocerle. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle cuando guardamos sus mandamientos. Fíjate, yo no puedo decir que le conozco a Dios y no estoy haciendo sus mandamientos. Ahora, claro, ¿qué tal si hacemos un ejercicio ahí? Vos también, no sé si estás tomando nota, nosotros acá. Si empezamos a reemplazar cada una de estas palabras relacionadas con el versículo. Fíjate cómo dice el primero, notarlo. Y en esto sabemos que hemos llegado a notar o a notarlo a Dios en si guardamos sus mandamientos. Cuando vos escuchás la palabra notar, alguien te dice, vos notaste tal cosa. Vos te das cuenta que está. ¿Qué te viene ahí a tu mente, mamá? Y si te das cuenta, identificar que hay algo que está ahí. Y bueno, y cuando dice aquí, y en esto sabemos que hemos llegado a darnos cuenta que tenemos que guardar sus mandamientos. Guardando sus mandamientos, notar. Vos a veces haces una mirada rápida en un lugar. ¿Y sabes qué nos pasa? Hay muchos detalles que no notas. No, y también nos pasa, creo que me voy a salir un... Pero... Dale. También nos pasa que hemos escuchado tanto acerca de los mandamientos, de conocerlos, de que tenemos que cumplirlos, de que tenemos que... Y sobre todo aquellos que crecimos quizás, ponerle que pasamos no toda la vida, pero la mayor parte de nuestra vida en la iglesia o cerca de la iglesia o cercanos a personas cristianas.
quizás podemos cometer el error de pensar que, ay, yo no digo malas palabras, bueno, yo trato de hacer las cosas bien. No hago esos pecados que la gente considera grandes. Sí, exacto. A veces consideramos unos pecados más grandes que otros, ¿entendés? Yo no miento, yo no tengo relaciones, yo no tomo alcohol, lo que sea, como vos le quieras llamar. Y con eso nos convencemos, creamos argumentos y nos convencemos a nosotros mismos de que estamos bien. Sí. Y de que, bueno, yo estoy guardando los mandamientos que yo me creé a mí misma o la interpretación que yo le di a los mandamientos y a la palabra del Señor y no me concentré en, como vos estás diciendo, verdaderamente conocer y notar que esos mandamientos. Para poder, porque es que si nosotros no lo conocemos, no vamos a poder. Ahora fíjate, vamos a leer. Y en esto sabemos que hemos llegado a notarlos. A Dios. Conocerlo, a notarlo. En que guardamos sus mandamientos. O la otra palabra, en esto sabemos que hemos llegado a reconocerlo. ¿Vos reconoces a Dios? Ay. ¿Cuántas veces hemos estado en lugares y el Espíritu Santo, Dios, hablándonos? Nosotros nos reconocemos y no nos damos cuenta que Él está ahí. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida reconociendo la presencia de Dios, que está en todo momento, en todo lugar con nosotros, ahí nosotros podemos conocerle a Él. Podemos saber que Él está. Pensar en los hijos de Eli. Tuvieron toda su vida ahí en la iglesia, pero nunca lo notaron y nunca reconocieron la presencia de Dios, que Dios estaba en ese lugar. Claro. Porque el hecho de tú reconocer que Dios está en un lugar, que alguien importante está en un lugar, eso crea en ti una actitud de reverencia. Sí. Y si nosotros seguimos leyendo, los hijos de Eli hacían todo lo contrario a la reverencia. Claro. Cualquier cosa hacían. Se robaban la carne, querían los pedazos más grandes, los sacrificios. Incluso se acostaban con las mujeres que estaban ahí a la puerta de la... Imagínate. Sí. No reconocían la presencia de Dios en ese lugar o en sus vidas, en lo que ellos estaban. Entonces por eso dice, los tipos eran impíos y no conocían a Dios. Porque no podían reconocerlo. No sé si te ha pasado que en un lugar donde hay 800 hijos, es un número dominicano. Número 800 hijos hay en un lugar. Y tu hijo llora o se ríe. O habla. Ya, yo sé que ella es. Imposible de tú decir, no, mira, ese Naya o ese Samuel. Sí. ¿Por qué? Porque les reconoces. Sí. Les reconoces. Totalmente. Entonces, dentro de todo el pensamiento, todo el murmullo, todo el ruido que hay en este mundo, te pregunto a vos, ¿podés reconocer la voz de Dios? Cham. Y sabes que el reconocer, me habla sobre todo de un interés que va más allá de lo que yo recibo o veo o percibo un día, ¿entendés? Que va más allá de mi experiencia del domingo, que va más allá de mi experiencia en el grupo pequeño, de la palabra que yo recibí un día o de la experiencia que tuve, porque pude haber tenido una experiencia con el Señor, donde el Señor me habló fuertemente, el Espíritu Santo me ministró y yo me quedo con eso. Y no hay en mi corazón ese deseo, ese interés de buscarle genuinamente, de conocerle genuinamente, de saber sobre él, de identificar cuando él está en un espacio. Y no solamente porque una cosa es vos decir, bueno, sí, reconozco que el Señor está en este lugar. Pero ¿y qué hago cuando me doy cuenta que el Señor está en este lugar? Sí, y yo creo que el problema o el gran desafío que tenemos hoy en día es que vivimos un cristianismo de experimentar cosas nomás. Experiencia de un momento. Picos de emociones. Sí. Me voy a un congreso, tengo un pico de emociones y ya me siento bien.
pero nos cuesta mantener una vida lineal con un hábito constante de oración, de que Dios me hable, de que Él me desafíe, de verme a la luz de su palabra. Y en esos momentos es donde yo aprendo a reconocer a Dios, porque empiezo a ver diversas situaciones en mi vida y veo cómo Dios actuó, cómo Dios se movió, qué Dios me dijo, qué Dios me habló. Entonces ya yo le reconozco. Cuando llega algún momento a mi vida, yo sé cómo es el carácter de Dios. Y eso nos lleva al siguiente. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a saber sobre Él. Saber sobre Él cuando guardamos sus mandamientos. Sí. Saber sobre Él. ¿Qué tanto sabes de Dios? Wow. ¿Qué tanto conoces su carácter? Y estas no son preguntas acusadoras. No. Son preguntas para que reflexionemos. Exactamente, son preguntas para nosotros reflexionar. Y te voy a decir algo. No saber de conocimiento adquirido por quizás estudio, porque eso vos podés tener conocimiento adquirido a través del estudio y puede estar vacío. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Conocer de un corazón que genuinamente se interesa por tener una relación con Él y con su Espíritu Santo, conocer lo que Él quiere, conocer sus secretos. Y eso conlleva esfuerzo, eso conlleva tiempo, eso conlleva entrega, eso conlleva interés. Así como se construye, ¿sabes qué pienso ahora? Así como vos construís una relación con tu pareja, con tu familia, o cuando estás conociendo a alguien, vos sos intencional con muchísimas cosas. Con detalles, con momentos para pasar junto con esa persona. Así, de esa forma, también construís tu relación con el Señor. Y de esa manera podés conocerle más al Señor, siendo bien intencional con muchísimas cosas. Exactamente. Es ese carácter de Dios que nosotros podemos ver en su palabra, cómo yo lo he visto en mi vida, cómo se aplica eso a mi vida. Es muy interesante ver que los nombres que Dios solía recibir en la Biblia, en el Antiguo Testamento, están relacionadas a necesidades que Él suplía. Jehová Rafa, el que sana. Jehová Jireh, se proveerá. ¿Entendés? Vemos el carácter de Dios. Yo le reconozco, yo sé que Él está ahí, cercano a mí, porque cuando decimos aprender sobre Él, es entender cuál es su carácter. Sí. Y en su carácter, Él es misericordioso, Él es amoroso, Él es justo. ¿Entendés? Claro. Y cada una de esas formas se van a aplicar a mi vida o a la circunstancia que amerite. Entonces, ¿cómo yo sé? Y en esto sabemos que hemos llegado a saber sobre Él cuando guardamos sus mandamientos. Porque si yo me encuentro con ese Dios, si yo conozco ese verdadero Dios, es imposible yo no someterme a su voluntad y a sus mandamientos. Y ahora esto me encanta. Y en esto sabemos que hemos llegado a sentirlo. Cham, cuando guardamos sus mandamientos, ¿qué tanto le sentís a Dios? ¿Vos creés que es un Dios que está lejos o un Dios que está ahí para vos? Sí. ¿Entendés? Va más allá de lo que nosotros podamos pensar así en el aire. Y posiblemente muchas letras tenían los hijos de Eli. Aunque más adelante decía que ni se sabía la costumbre. Y después vamos a esa parte. Pero podés sentir a Dios. Ahí donde vos estás, en tu habitación, en tu pieza. Tener conciencia de que Él está ahí contigo. Vos podés pedirle: Señor, yo quiero un abrazo tuyo. Y Él te puede abrazar. Y ahí vamos a empezar a conocerle. Y ser consciente, pedirle: ayúdame a ser consciente de que vos estás conmigo. Ayúdame a ser consciente de que vos estás conmigo. Y en esto sabemos que hemos llegado a tenerle. ¿Le tenés?
Cham. ¿Le tenés ahí contigo? ¿O le dejas los domingos allá en la iglesia? Señor, nos vemos el próximo domingo. Qué lindo. Cuando guardamos sus mandamientos, damos testimonio de que le tenemos. Si guardamos sus mandamientos, cuando le conozco, habla de intimidad. Cuando le noto, habla de ser consciente de su presencia. Cuando le reconozco, sé quién es y reconozco cuando está en un lugar. Saber sobre él, conozco el carácter que él muestra en la Biblia. La forma de nosotros conocer a Dios es metiéndonos en su palabra. Porque ahí es donde está él revelado. Ahí es donde se muestra en su máxima expresión su carácter, lo que él ha hecho con su pueblo, con las personas que han decidido seguirle. Ahí él muestra cómo él es. De sentirlo, experimentar su presencia y que él está ahí cuidando mi vida. El tenerlo es un sentido de pertenencia. Vos sos mío, Señor. Vos sos mío. Vos sos mío, Mi amado es mío y yo soy de mi amado, dice. ¿Cómo es? En ese libro. No me olvidé. Yo no me acuerdo. ¿En Eclesiastés? No, ¿Eclesiastés? No sé. Cantares. Ese. ¿En Cantares? En Cantares dice. No. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ahora fíjate. Y si lo ponemos a la inversa, el mismo versículo dice: y el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Chan. Dice rápido. Mira. El que dice, yo he llegado a conocerle y es mentira y no guarda sus mandamientos, está mintiendo. Está mintiendo y la verdad no está en él. El que dice, sí, yo le noto al Señor y no guarda sus mandamientos, no se ve en sus mandamientos, en la cosa que hace, está mintiendo. El que dice, yo le reconozco y no guarda sus mandamientos, está mintiendo. Saber, yo sé de él, pero no guardo sus mandamientos, estoy mintiendo. Yo le siento a él, Tani, pero no guardo sus mandamientos, estoy mintiendo. Yo le tengo y no guardo sus mandamientos, estoy mintiendo. Y mira cómo dice el 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Cham. ¿Sabes qué? Los hijos de Elí estaban en el templo, pero no estaban en Dios. Me mataste, ahí. Me liquidaste, Señor. Lindo. Yo me rindo. Fíjate. Wow. No está en él. Me pregunto a vos que estás ahí. Disfrutando de todos los privilegios de estar en el templo, pero no estaban en el Señor. No estaban en el Señor. ¿Vos dónde estás? Estás en un ministerio, purete. Estás en la iglesia, mucho más genial. ¿En qué estás? Tenemos que asegurar de estar en Dios y aseguramos que estamos en Dios cuando guardamos sus mandamientos. Los hijos de Elí estaban en el templo, pero no estaban en el Dios porque no le conocían, no sabían quién era, ni le notaban, ni le reconocían, ni sabían de él, ni lo sentían, ni lo tenían. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, mamá? Yo mismo me pregunto, ¿mí mismo dónde estás? ¿Dónde estás? Pues estar mucho tiempo en la iglesia no significa que yo esté en Dios. Porque yo puedo estar en la iglesia y no guardar ninguno de sus mandamientos. Los hijos de Elí estaban en la iglesia. Sí. Ayudaban, servían, ponían acá, hacían allá, pero no estaban
en Dios, porque no lo notaban, no lo reconocían, no sabían sobre Él, no lo sentían y no lo tenían. Chan, ¿qué decís, mamá? Me ha volado la cabeza esta parte, porque es sumamente loco y tiene que ser... Bueno, ellos estaban ciegos también. Ellos no se daban cuenta de lo que estaban viviendo. Pero que nos pongamos a pensar en que nosotros podemos estar en esa misma situación, en vivir de la forma en la que ellos estaban viviendo y estar ciegos sin ni siquiera darnos cuenta de que estamos en la casa del Señor, estamos sirviendo en la casa del Señor y nuestro corazón está lejos de Él. No le conocemos, no le sentimos, no le notamos. Estamos en la iglesia, escuchamos la palabra, sabemos que es la palabra del Señor. Sabemos que el Señor habló a nuestras vidas, pero salimos de ahí y hacemos lo que queremos. Chao. Y cuando hacemos lo que queremos en ese mismo momento, el mandamiento, chao. Ya dejó de ser lo que tenía que ser. Pero fíjate cómo dice, vamos a leer el 2 y el 13 de Samuel 2. Dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. No conocían la costumbre. Ahora, ¿qué representaría para nosotros la costumbre? Sería la palabra de Dios. Es el código. Es la cultura de nosotros como cristianos. Claro. Entonces, si yo no me meto en su palabra, si yo no leo su palabra, si yo no conozco su mandamiento, no voy a poder cumplirlo. Claro. Y si no lo cumplo, no voy a poder conocerle. Y si no le conozco, no estoy en él. Entonces yo tengo que meterme en su palabra. Empezar a leer, a conocerle, a saber su palabra, a saber los mandamientos, qué Dios está esperando de mí. Y cuando yo sepa lo que Dios está esperando de mí y lo pongo en práctica, ahí lo voy a conocer, lo voy a notar, lo voy a sentir y voy a estar en él. Sí. Voy a servir, voy a estar en la iglesia, voy a hacer todas estas cosas, pero desde Dios, desde Jesús. Miren cómo dice, y a mí me llama mucho la atención. En Mateo 7:22, y este versículo siempre cada vez que lo leo me quedo como que... A mí también. Me huele. Dice Mateo 7:22, vamos a leer desde el 21. Se me quema la computadora. Se me queman las 15 computadoras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cham. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios, escucha bien esto que voy a decir, mamá. Dios reconoce a los que hacen su voluntad. Puf. Wow. Dios reconoce a los que hacen su voluntad. No, Señor, porque yo hice esto, yo hice lo otro. Y el Señor te dice, pero y no era eso yo quería que te hiciera. No, nunca te conocí. Y dice hacedores de maldad. O sea, todo lo que vos puedas hacer que esté en contra de los mandamientos del Señor. O fuera de su voluntad. Es maldad. Es maldad. Chá. Eso ayuda, ¿no? ¿Entendés? Y qué sé yo, es duro quizás para nosotros mismos incluso el examinarnos y decir, Señor, ¿dónde estoy parada hoy? ¿Sabes qué? La verdad duele y nos confronta. Sí. Pero es el inicio de la sanidad. Sí.
Conoceréis la verdad Y y la verdad nos hará hace libre. Te pregunto, ¿dónde vos estás? ¿Dónde estás? ¿Conoces realmente a Dios? Es tiempo de empezar a estudiar su palabra, a ver su carácter, quién es Él, a notarlo, a sentirlo. Yo no quisiera que un día esté allá en el cielo y yo me diga, no te conozco. Sería muy duro. Sería. Creo que Dios por eso nos está dando esta palabra ahora. Para que vos, nosotros acá, vamos a abrir los ojos. Y darnos cuenta. El estar todo el tiempo en las cosas de Dios no me asegura que estoy en Él. La oración es esta. Señor Jesús, líbrame de estar involucrado en muchas cosas que sean tuyas y no conocerte a ti. Me llama tanto la atención, si nosotros vemos en toda la Biblia, hay una sola cosa que dice que nosotros debemos de gloriarnos. De todas las cosas, te dice, no, la gloria es de Dios, que la gloria solo a Dios, pero hay una sola cosa que te dice, glóriate de eso. Glóriate de eso. Y es de conocerme y entenderme. Dice, si de algo te vas a gloriar, sea de conocerme y entenderme. Entonces, con esto quedamos el día de hoy. Que tú te puedas gloriar de que conoces, de que reconoces, de que observas, de que sabes de Dios, de que tú lo entiendes. Esta palabra me desafía. Nos desafía a permanecer firmes, a examinar nuestro corazón, nuestras acciones y hacia dónde estamos caminando. Si estamos construyendo para nosotros o si vamos a rendir nuestro corazón y nuestra voluntad al Señor. Así es. Simple. Chao. Dale like, comparte, comenta y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.